Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estamos con nuestra limonada patria pura. Y hoy vamos a tocar un tema que creo que nos interesa a todos. ¿Está todo el mundo preparado para ser profesor? ¿O todos los profesores están preparados para ser profesores? Pues hoy vamos a hablar de profes, de cómo se preparan y cómo preparan y motivan a los estudiantes. Y para ello nos acompaña Ana Esther Monge Aragonés, que es más conocida como Ana Esther Teacher en redes sociales, que es profesora, formadora de docentes y divulgadora. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí en El Limonero y pasar este rato con vosotros. Gracias por venir desde Zaragoza, Ujú. que siempre se agradece que haya gente que viene de otros sitios que no sean Madrid. Em, Te la lanzo así directamente. ¿Todos los profesores están preparados para ser profesores? No todos los profesores están preparados para ser profesores. Existe el mito de que con tener vocación ya está y que con vocación pues puedes ser profe y no tienes que hacer nada más, y no es así. Ser profe tiene como una doble vertiente: la vertiente de la vocación y la vertiente de la profesión. Porque ser profe es una profesión, es como ser bombero o ser arquitecto, y hay que formarse muy bien para ser profesor. ¿Y se puede formar sin vocación? Me refiero, puedes entrar, es como si dijésemos, ¿se nace o se hace? Yo creo que se puede ser un buen profesor sin haber entrado en la profesión por la vocación. Creo que la vocación puede surgir después, ¿no? Es un poco como el amor, ¿no? Entre amigos, que decimos, ¿puede surgir luego el amor? Bueno, pues yo creo que en esta profesión te puede gustar enseñar y decir, bueno, me lanzo a ver, me formo, empiezo, y después es muy posible que nazca esa vocación, porque trabajamos con personas y al final, pues ahí hay mucha emoción, y yo creo que al final puede surgir esa vocación. Y también se puede perder la vocación. Eso también puede ocurrir. ¿Crees que está ocurriendo? Sí, creo que está ocurriendo. Creo que hay un movimiento bastante potente de profes que se están quemando. Yo creo que en parte porque no se saben adaptar a lo que hoy en día necesita el alumnado, o porque quizás están desfasados y no saben cómo ponerse un poco al día, ponerse a tono y poder conectar con el alumnado, y eso provoca que te quemes. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Te quemas, entras a clase ya disgustado, el alumnado te lo nota, se aprovecha, esto es así, porque al final tienes que estar ahí a tope para que no te cojan todo el brazo, y eso hace que te quemes más y entras en ese círculo vicioso en el que yo creo que hay muchos docentes hoy en día. Yo creo que el ser profe, el ser docente, el maestro, es una profesión de alto rendimiento. O sea, Totalmente. es como cada clase, porque no es cada día, es cada clase, Eso es. es un partido final de la Copa del Mundo Sí. que tienes y que los chavales te lo notan. Ujú. O sea, son como... Me va a caer hate por esto que voy a decir, pero son como hienas Sí, 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 esperando o claro. buitres a ver por dónde pillamos. Sí, eso es así. Al final, los profes somos líderes día a día. O sea, esto que se dice de liderar la educación. Es que yo lidero la educación cada día cuando entro en mi cuarto de la ESO, en mi segundo de la ESO. Eso es ser líder de la educación, ¿no? Estamos formando a los que van a ser las personas que también liderarán el futuro, ¿no? Entonces, ese concepto de saber que somos líderes día a día, que debería empoderarnos, pues muchas veces es al contrario, acobarda a los profes y dice, ay madre mía, ¿qué hago ahora, no? Pero es verdad que nuestra profesión es apasionante, que tiene que haber un toque de que te guste, eso está claro, y que hay un montón de estrategias y un montón de técnicas que se pueden aprender. Nadie nace enseñado, ¿no? Y yo, la forma en la que daba clase hace 19 cursos escolares que empecé aquí al lado en Guadalajara, pues no tiene nada que ver con la forma en que doy clase ahora, 19 cursos escolares después. Claro, he tenido que adaptarme también. Porque en el fondo la sociedad va evolucionando, ¿no? Vamos necesitando distintas maneras de comunicación. Ujú. Una empresa hace años no tenía una página web. Hoy una empresa que no tiene una página web no es una empresa. Ujú. No, ahora se comunica con la gente por WhatsApp. Antes era como, no, llama a este número o escribe un correo electrónico. Entonces todo está modificándose y todo está cambiando, ¿no? Me ha gustado esto que dices. Unido a esto que comentaba yo, ¿no?, de alto rendimiento, pensaba en deportistas, ¿no? Ujú. Que dicen,
he llegado al final de mi carrera. Ujú. ¿No? Rafa Nadal, por ejemplo, que ha dicho, ya, o sea, llevo compitiendo la de Dios de años y ya no voy a poder estar liderando. Hmm. Así que he hecho un paso Paso para atrás. atrás y voy a hacer otras cosas. ¿Hay profesores que hacen eso? A ver, yo creo que sí. Es verdad que existe un poco también el mito de que, pues, que los profes vivimos muy bien. Esto también, hay mucho hate, ¿no?, en torno a esto. Los profes vivimos muy bien, tenemos muchas vacaciones. Desde luego, ¿hay profes que posiblemente entren en la profesión porque tienen muchas vacaciones? Pues sí. Pero yo creo que la mayor parte de los profes quieren ser profes de alto rendimiento y quieren liderar sus clases, quieren llevar a sus alumnos a lo máximo, hacen proyectos interesantísimos. Eso es la mayoría. Lo que pasa que es verdad que, como en todo, pues se ve mucho la minoría, ¿no? Sí. Y también es verdad que hay profes que hay un momento en el que como que se desinflan y dicen, ya no puedo más, ¿no? He estado tirando, pero ahora ya no puedo más. Me desinflo de alguna manera y, como decías, ¿no?, pues lo dejo un poco de lado. O que se dedican a decir, pues bueno, acabo aquí mi etapa con los alumnos y me dedico a otras cosas, ¿no? Pues o me voy a la administración educativa o me voy a otros sitios donde pueda, pues, afrontar un poco la educación, pero desde otra perspectiva. Esto también puede pasar. Al final la educación no está solo en el aula. Alrededor de eso hay muchas personas y hay muchas entidades que colaboran a que luego dentro del aula todo funcione, ¿no? Este podcast, por ejemplo, pues podríamos decir que está ahí también en esa periferia, ¿no?, de ayudar a que luego eduquemos mejor. Al final todo eso es lo que compone la educación. ¿Y en qué momento decidiste tú, venga, voy a ser profe? Pues mira, yo cuando acabé la carrera yo hice filología inglesa. Ok. Yo quería haber estudiado relaciones públicas, pero tenía que irme de Zaragoza y no quería irme de Zaragoza. ¿Por qué no querías Pues ir? porque yo estaba muy apegada a mi madre sobre todo, pero bueno, a mis padres y a mi ciudad. Me encantaba mi ciudad y no quería irme. Entonces dije, pues mira, me quedo con filología inglesa, que como son idiomas, pues luego puedo reconducir por ahí. Acabé filología inglesa, hice cursos de protocolo, de relaciones públicas, yo seguía ahí, ¿eh? Hice las prácticas en un hotel en Zaragoza y estuve 4 años trabajando de azafata en la estación de tren del AVE de Zaragoza. Llegué a ser encargada, bueno, pues tenía un montón de personas a mi cargo, me encantaba, la atención al cliente, el trato con el público me gustaba mucho, hasta que algo hizo clic. Tuvo mucho que ver el fallecimiento de mi abuelo, que él siempre me decía que yo valía mucho para ser profe. Yo me ponía un papel y hacía que enseñaba a mi padre y a mi abuelo. Me ponía un papel en el armario y hacía que les enseñaba. O sea, eso estaba ya dentro de mí, ¿no? Y pues cuando falleció dije, ¿y si me preparo oposiciones? Y entonces dije, pues a por ello. Y estuve preparándome la oposición, vi dónde había más plazas, era en Castilla-La Mancha. Ese año había 169 plazas en Castilla-La Mancha y dije, allá vamos. Y aprobé. Y entonces empecé a trabajar allí de profe. Y cuando aprobaste dijiste, hostia, que esto va en serio. Cuando aprobé dije, ay Dios mío, que esto va en serio, y encima me dan primer destino, Centro de Adultos de Guadalajara. Y digo, pero bueno, si yo lo que quiero es estar con adolescentes, madre mía, centro de adultos, ¿no? Y allí fui al centro de adultos, estuve 2 años en el centro de adultos de Río Sorbe, se llamaba, de Guadalajara. Y bueno, aprendí mucho, pero es verdad que yo quería la vidilla que dan los adolescentes. Y sí, allí me acuerdo que tenía un grupo de señoras mayores que venían a estudiar inglés por la tarde los miércoles que me traían hasta tuppers de comida, cuando les dije que estaba sola, que mis padres estaban en Zaragoza. Pero bueno, allí pues ya empecé a aprender. La verdad es que fue una manera de entrar ligero. Y luego ya estuve en Azuqueca de Henares, aquí al ladito también, ya en mi primer centro de educación secundaria. ¿Y cómo fue ese choque con la adolescencia? Pues maravilloso, porque yo quería estar con adolescentes, entonces a mí me gustó muchísimo. Era un instituto complicado, de los que se llaman de difícil desempeño, bueno, había un poco de todo. ¿Hay una denominación? Hay una denominación, entonces... ¿Es en plan interna o oficial? Es oficial, de hecho da más puntos en el concurso de traslados. Entonces a mí esto me interesaba mucho porque yo, claro, quería volver a mi tierra, ¿no? Y bueno, pues llegar allí y ver a los adolescentes pues fue estupendo, claro, la materia prima era la que yo quería. Y bueno, allí aprendí un montón, luego estuve también en el equipo directivo de jefa de estudios y bueno, pues fueron 3 años de aprendizaje intensísimo y ahí yo creo, digo siempre que ahí me forjé como profe, ¿no? Sobre todo aprendí del resto de profes.
de lo que hacían, de cómo se movían. El director del centro, José Luis, que es estupendo, pues también aprendí muchísimo de él. Y bueno, pues yo tenía mucha ilusión y mucha vocación en ese momento y me faltaba la otra pata, la de la profesión, porque esto también se aprende mucho caminando. Y ahí pues aprendí todo lo que sé, yo creo. Y estuve pues muy a gusto. ¿Cuál fue el mayor reto? El mayor reto fue entrar en clase y primero conseguir que se callaran. O sea, esto no era nada fácil. Claro, yo en el centro de adultos tú entras y están ahí todos callados, ¿no? Y van muy motivados, Claro. porque dicen, yo voy a aprender. Efectivamente. Y cuando no estás, oye, que es que faltaste el otro día y hemos perdido esta clase. Eso es. Nada que ver con Llega- cuando entré me acuerdo, primera clase, primero de la ESO, allí, entonces entré, una revolución. Entonces, lo primero fue como, madre mía, primer reto, mantenerlos sentados, ¿no? Y luego el segundo reto muy importante que yo tuve, yo soy como muy controladora, me gusta tenerlo todo como muy cuadriculado. Y yo tenía un montón de fichas preparadas, un montón de cosas de libros, de ejercicios. Entonces el reto fue darme cuenta que eso que no era por ahí, ¿no? Yo digo siempre que la evolución de un profe es de tener un montón de fichas y un montón de cosas a entrar en clase tú. Ya está. No te hace falta nada más para conectar con tu alumnado, ¿no? Entonces, eso fue un reto para mí también, el dejarme de tanta ficha y tanta historia y ponerme a enseñar, digamos, de verdad. teoría versus práctica, Eso ¿no? eso es. Hostia, ¿y ahora cómo resuelvo esto? ¿No? Sí, Como cuando te vas a ir de viaje, lo tienes, mira, tengo la maleta, tengo los líquidos preparados, tengo, mira, el pasaporte, el enchufe para que me sirva, y llegas y te pierden la maleta. ¿Qué haces? ¿No? eso fue un poco así, es un poco así, es entrar ahí y ver qué pasa. ¿Y cómo te preparaste para eso? O sea, ¿cómo, a lo mejor no te preparaste, ¿no? Ni tenías En ese momento, conciencia de que esto iba a pasar? claro, en ese momento no tenía conciencia de lo que iba a pasar. Luego ya es verdad que, bueno, a mí me encanta formarme, entonces pues yo luego me apuntaba a un montón de formaciones, un montón de cursos. Además estaba en Guadalajara yo sola, con lo cual tenía muchísimo tiempo, vivía para mi profesión en ese momento. Entonces pues es verdad que haciendo muchos cursos, unos te sirven más, otros te sirven menos, pero bueno, en todos conoces a gente al final, ¿no? Yo lo digo, Todo aporta. Todo aporta. Todo Todo lo que suma. hacemos en la vida, lo bueno, lo malo, lo aburrido, lo interesante, Eso es. todo va a sumar. Entonces, así pues fui aprendiendo poco a poco y sobre todo eso, viendo a mis compañeros. Ahí aprendí muchísimo, muchísimo, sí. Hay una cosa, a lo mejor es opinión mía, ¿no? Pero veo que la gente que estudia magisterio o que dice voy a irme a ser profe, la mayoría dice no, yo de infantil, ¿no? Y entonces hay como mucha, digamos, vocación Sí, infantil, ¿no? El profe Sí. infantil. Y luego vas subiendo etapas y se va perdiendo esto. claro. O sea, es... Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que infantil es muy vocacional. Porque claro, lidia con 20 niños de 3 años. O sea, yo tengo una en mi casa de 3 años. Y bueno, el centro en el que yo trabajo ahora se llama Centro Público Integrado y tenemos desde infantil hasta secundaria. Yo tengo la suerte de ser la coordinadora bilingüe y entonces soy la coordinadora bilingüe de todo el centro y voy a infantil, hablo con las profes de infantil. Ya admiraba a las profes de infantil desde que mi hija empezó en el centro de educación infantil, pero ahora, o sea, las idolatro. Cuando yo entro allí y les dicen, venga, todos sentaditos, todos sentaditos. Y yo digo, me cuesta sentar a una que tengo en casa, ¿no? Y tienen esa alegría, esa ilusión, ese que se van una semana antes al cole a decorar sus aulas. Eso, ahí hay un peso muy fuerte de vocación. Y creo también que las profes de infantil se forman muchísimo, Sí. pero muchísimo. O sea, yo todo el tema, ahora tengo una compañera que ha escrito un libro de mesas temáticas, me parece fascinante. O sea, de hecho es que le veo aplicaciones hasta en secundaria, claro, de otra manera y a otro nivel, ¿no? Pero se forman mucho en muchísimas metodologías nuevas que van saliendo, ¿no? Porque la educación infantil ha cambiado una barbaridad. Entonces yo creo que ahí hay mucha vocación y eso les hace estar motivadas para formarse. ¿Y cómo se puede transferir esa ilusión, esa alegría, esa energía A secundaria. para arriba? Claro, sobre todo a secundaria, porque yo creo que en primaria sigue un poquito, ya en los últimos cursos Sí. de primaria pues ya empiezan cada vez la preadolescencia nos llega antes. Entonces, ¿cómo podemos pasarlo a secundaria? Pues interesándonos por nuestro alumnado. Yo es que creo que esa es la clave, conectar con nuestro alumnado. Yo creo que las profes de infantil, digo las porque la mayoría son chicas, pues las profes de infantil piensan
qué les pueden gustar a sus alumnos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues todo este rollo de las mesas temáticas, pues cómo puedo motivarles, las provocaciones, tal. Y nosotros muchas veces nos centramos en la materia que tenemos que impartir, inglés, física y química, ciencias, y olvidamos esa parte de conectar, eso de qué les gusta a nuestros alumnos y alumnas. Y ahí está la clave. Mira, esto lo asocio con algo que nos pasa a nosotros en The Lemon Tree Education, ¿no? Sabes que ayudamos a familias y Sí. a chavales a estudiar fuera, que muchos vienen, no, yo el inglés, o yo el colegio, tiene que ser el nivel de no sé qué. Y yo les digo, es que no vas a eso, vas a vivir una experiencia. Es verdad que el inglés lo vas a aprender, que va a haber colegios más académicos, menos académicos. Vamos a poder encontrar donde tu perfil encaja, pero lo que tienes que tener en la mente es, voy a vivir una experiencia completamente diferente. Y lo hablábamos una vez en el podcast con Hugo. Hugo Taracido se fue con una beca deportiva a estudiar a la universidad en Estados Unidos, jugando al tenis, ¿no? Él no sabía dónde se metía. Él dice, yo quiero jugar al tenis, voy a ir a la universidad, me van a ayudar para ir a la universidad y voy a poder seguir jugando al tenis, porque en España no voy a poder jugar al tenis e ir a la universidad. Llega allí y es completamente diferente. La cultura universitaria, el salir de casa, el no estar con tu entorno, los sistemas de entrenamiento diferentes, las normas, las reglas. Entonces, no somos conscientes muchas veces de lo demás, ¿no? Y creo, y esto lo que decías, lo uno con una cosa que creo que es muy bonita, que es ¿para qué está el profesor? Porque el libro te lo puedes leer en tu casa, Sí. ¿no? Entonces, está para encender esa chispa. Sí. Hay una frase que dice, es en inglés, pero dice, la educación no es encender un fuego, sino llenar un cubo. Y a mí me gusta mucho, porque al final es al revés. La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego, perdona. Me gusta mucho, porque creo que el profe hace eso, ¡ting!, esa chispa. Y esa chispa surge, es lo que comentabas de este ejemplo, de esta persona, surge con la experiencia. Tú recuerdas, esta persona recordará la experiencia de haberse ido allí. Probablemente no recuerde las 100 palabras que aprendió en inglés o lo que mejoró su inglés. Eso, vale, ha pasado, ya está. Es la diferencia, ¿no? Ahora se habla mucho de las soft skills, ¿no? que para mí son fundamentales. Entonces, la hard skill sería, aprendo el idioma, conocimiento puro y duro, ya está. Pero es que todo lo que hay alrededor, esas soft skills, esa adaptabilidad, ese desarrollo de la creatividad, gestionar el tiempo, gestionar el conocimiento que voy adquiriendo de ese idioma, irme a un país extranjero y ponerme ahí en la situación. Esos son las soft skills, que es lo que te va a hacer recordar esa experiencia, ¿no? Entonces, eso me parece lo fundamental. ¿Y cómo? Te iba a preguntar cómo lo haces tú en la clase, pero obviamente tú lo haces, tú eres consciente de estas habilidades que hay que desarrollar, pero ¿cómo se fomenta ese desarrollo de esas habilidades en el sistema español? Pues fundamentalmente, al final, el sistema educativo español depende tanto del profe que entra en el aula. Esto es así. Depende muchísimo cuando tú entras y cierras tu clase de lo que haces ahí. Es verdad que yo creo que la nueva ley educativa, la LOMLOE, va muy en la línea de este tipo de desarrollo de habilidades. Es una ley muy competencial, trabajamos por situaciones de aprendizaje, que a mí es un concepto que me encanta, es decir, ponemos al alumnado en diferentes situaciones en las que tienen que desplegar esas soft skills para adquirir diferentes aprendizajes. A mí eso me gusta mucho. Ahora bien, la ley está ahí, ¡pum!, pero ahora vamos a aplicarla en el aula. Entonces, yo creo que hay que intentar dar muchísimos ejemplos al profesorado, mucha inspiración, para ver cómo poner eso en práctica. Y también creo que trabajar juntos, en España no hay mucha cultura de entro a clase de otro profe. A mí eso no me gusta. A mí me gusta abrir mi aula y que vengan profes a verme y yo ir a ver profes. Creo que es como más se aprende. Sí, pero yo creo que es como a ver si van a ver que Claro, no claro, sé claro. qué, Eso es. que tengo a ese que no consigo que se siente. Pero eso, ¿sabes qué es? Es la consecuencia de una baja autoestima del profesorado. Porque si yo no quiero que nadie entre en mi clase, es porque creo que no lo estoy haciendo todo lo bien que debería. Y si creo que no estoy haciéndolo todo lo bien que debería, me tengo que poner las pilas, ¿no? Tendré que hacer algo.
Y es normal, o sea, claro, por supuesto, a mí han entrado gente a verme a mis clases. Claro, unos alumnos atienden más, otros menos, a unos los tengo más motivados y a otros los tengo menos motivados. Pero es que esto es el día a día, esto es el pan nuestro de cada día. Pero claro, esa baja autoestima del profesorado hace que se sientan inseguros. ¿Y si te sientes inseguro puedes liderar tus clases? Pues no. No. ¿Y si te sientes inseguro puedes hacer que ese alumno que no está motivado se motive? Pues no. Entonces, ¿Puedes hacer que ese estudiante tenga seguridad? tampoco. Porque al final dar ejemplo, es que somos ejemplo. O sea, el profe cuando entra en clase, yo digo siempre, si yo no llego puntual, ¿cómo va a llegar mi alumnado puntual? Si yo no sonrío cuando entro en el aula, ¿cómo me van a sonreír? Si es que lo más importante es entrar, los alumnos lo notan, a mí me dicen muchas veces, es que a ti se nota que te gusta tu trabajo. Digo, claro, hay días que me gusta más y hay días que me gusta menos. Son la leche de los chavales, porque además te lo dirán como, joder, Tal cual. Eres rara. Sí, tal cual. O sea, ellos lo notan todo. Entonces, claro, si tú entras con baja autoestima, que a ver, hay días que te puede pasar, que dices, he preparado esto, vamos a ver si funciona o no. Hay veces que te pegas una semana preparando una cosa y llegas y te la fundes en 10 minutos y dices, ay Dios mío, ¿qué hago? O sea, hay días que te lo tienes que trabajar, pero jolín, yo creo que si un profe tiene miedo de que otro profe entre en su aula a verle, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo se puede trabajar esa autoestima del profesorado? Pues yo creo que fundamentalmente desde el nivel personal. O sea, ya no estoy hablando desde el nivel docente. O sea, el desarrollo personal de los profes es fundamental. Autocontrol, autoconocimiento, trabajarnos a nosotros como personas para luego poder entrar en clase, ¿no? Es primero lleno mi jarra para luego poder verter ese líquido en los vasos de los alumnos. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo de desarrollo personal muy, muy importante que tienen que tener los profes. Estoy completamente de acuerdo. Yo siempre digo, si tú no estás bien tú, Es no puedes imposible. estar bien con los demás. Y hay días que puedes estar peor. Es verdad que estamos en una profesión en la que, claro, todos los días no vas a estar al 100%. Oye, a veces tu hijo se ha puesto malo y acabas de ir corriendo al médico, llegas corriendo a clase. Vale, que esto también, ojo, a veces no pasa nada por decírselo a los alumnos, ¿eh? Chicos, hoy no tengo el día. Hoy no está el horno para bollos, les digo yo a veces. Ya que se comporta mejor. Y efectivamente. De repente dicen, joder, no, vamos a ayudar. Claro, porque estás conectando otra vez. ¿Cómo te llaman en clase? ¿Miss? Ana Esther. Ana Esther. Sí. ¿No O te llaman? teacher, Ana Esther, sí. Qué importante es esto de la comunicación. En tu caso, estás en secundaria, ¿no? Sí. Oye, no vamos a no tratarles como niños. Eso es. Vamos a hablar un poco de tú a tú y hacerles responsables. Porque si no, yo lo veo mucho que en los chavales, que es como le preguntas algo y si están sus padres delante, hacen como miran a su padre o a su madre y ¿qué contesto aquí? ¿Sabes? Sí. O cuando nuestros estudiantes se van, ¿no? Y estamos en el aeropuerto. Oye, a ver, dame el pasaporte. ¿Dónde está? Es como, tío, es tu pasaporte, tú te vas de viaje, responsabilízate. Eso es. Pero ahí también los padres. Error, Exacto. claro. ¿Tú qué opinas de cómo de los retos de la paternidad, maternidad y de cómo se está haciendo o lo que ves, ¿no? Porque al final tú también tendrás Sí. conversaciones con padres y, oye, es que no puedo hacer esto y tal, y no sé qué, y tú les dices, bueno, ¿y en casa cómo es? Y te dicen, no, bueno. En casa es así, en el cole es así, que a veces también tienen una cara en el cole y otra cara en casa. A ver, la paternidad, la maternidad, pues yo creo que es el reto más desafiante al que nos enfrentamos, pues eso, desde que nacen nuestros hijos e hijas, ¿no? Es complicado. Yo creo que cada vez hay más paternidad, maternidad consciente. Es decir, yo veo tanto en mis amigos, amigas que ya son padres, madres, como en mí misma, ¿no? Desde que he sido madre, como en los de mis alumnos, veo que cada vez es más consciente, están como más preocupados, se forman para ser es que he hecho un curso de, ahora con todo el tema del móvil y tal, ¿no? He hecho un curso de cómo gestionar la tecnología en el aula, tal. Entonces yo creo que cada vez es más consciente, pero también creo que estamos como overwhelmed, ¿no? Como sobrecargados, que a veces tampoco hace falta tenerlos todo el día ahí motivados, que a veces con vamos a hablar un rato juntos o vamos a sentarnos y jugar a un juego de mesa, ya está. Muchas veces tampoco necesitan mucho más. Yo opino también el saber marcar directrices, porque creo que una de las cosas que le pasa a los adolescentes de toda la vida es estar confundidos. Y el estar confundidos es porque no tienen una guía, ¿no? Esto es como cuando, yo lo digo siempre, vas a un... Voy a poner el ejemplo del colegio. Vas con uniforme o sin uniforme. El uniforme
te quita un Quebradero de cabeza. un quebradero, porque sabes lo que te tienes que poner, punto, Sí. ya está. Y te quitas una cosa de la cabeza, ¿no? Pues como también cuando vas a un restaurante y tienes una carta de 20 páginas, dices, ¿y qué cojo? ¿No? Y si o vas con amigos, oye, elegid vosotros, que a mí ya me da igual, Sí. ¿no? Sí. Pues con la paternidad creo que también pasa esto, ¿no? Tenemos mucho sentimiento de culpa, de lo estaré haciendo bien, ¿no? Pero también porque a lo mejor como sociedad estamos en ese punto, Sí. ¿no? Los políticos tienen 10.000 asesores porque no vaya a ser que yo tome una decisión que no sé, Equivocada. exacto. En las empresas, oye, esto lo tenemos que poner en común porque no sé qué. No, es que hay que tomar decisiones y a los adolescentes creo que les tenemos que dar directrices, ¿no? De, mira, tienes este campo para hacer, pero no es todo este campo, es Eso es. solamente esta parte, Sí. ¿vale? Y tienes que encauzar por ahí. Entonces, ¿cómo crees que se puede conseguir dar directrices claras? Pues primero con el ejemplo. Es decir, cuando tú, ahora que se estila mucho el trabajo en grupo, ¿no? Pero el trabajo en grupo no es los pongo en grupo y trabajan, ya está, ¿vale? Yo me ¿No es acuerdo... eso? No, no es eso, no. El año que estuve de excedencia, cuando nació mi hija pequeña, pues lo dediqué a formarme en muchas cosas, ¿no? Y una fue una metodología que se llama Scrum, que viene de las metodologías ágiles, ¿no? De las empresas. Y ahí hablaban mucho de iteraciones muy controladas. Y a mí eso ha sido como un salvavidas en mis clases. O sea, yo los pongo a trabajar en grupo y les digo, a ver, chicos, chicas, para esta actividad vais a tener 3 días, imaginemos. El primer día vais a hacer esta parte. El segundo, y me la vais a enseñar al final del día. El segundo esta, el tercero esta. Dentro del primer día, llegamos, empezamos, y les digo, venga, primero nos juntamos. ¿Qué dije que íbamos a hacer hoy? Nadie se acuerda. Esto íbamos a hacer, vale. Tenemos 50 minutos. Los 10 primeros minutos vamos a dedicarlos a esto. Y pongo un countdown de 10 minutos en la pizarra y se ponen a hacer eso. Cuando acaban los 10 minutos, paso. Es decir, pautas, límites. Entonces, primero, si ellos ven que damos ejemplo haciéndolo así, a lo mejor dentro de 3 o 4 trabajos ellos ya lo hacen por sí solos. Pues dice, no, es que ahora tenemos que marcar qué hacemos los 10 primeros minutos. Eso ¿Qué es. hacemos después? Eso es. Eso por un lado. Y por otro, tenemos que marcar límites también a nivel comportamiento. Oye, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Una cosa es, como yo les digo, una cosa es que venís a veces, pues los de cuarto, por ejemplo, ¿no? Que ya son más mayores. Vienen de educación física, agotaos. Puedo ir al baño, yo normalmente no les dejo ir al baño, son mayores, se pueden aguantar 50 minutos. Venga, vale, pues sí, te dejo ir al baño, tal, pasan 5 minutos ya. Y entonces ellos quieren seguir la inercia de seguimos aquí de relax. No, límite marcado. Vale, me lo he saltado 5 minutos porque venís de educación física, pero ahora nos ponemos a trabajar. Hacemos un par de respiraciones y nos ponemos a trabajar. Y eso es súper importante. Como no marques esos límites como profe, se te comen. Esto Lo es que así. hablábamos, ¿no? De la hiena, a ver por dónde te puede enganchar. Y hay un punto de no retorno. O sea, a estas alturas del curso, como no Hombre. hayas puesto ya límites, lo tienes muy complicado. Y es verdad que, claro, los adolescentes, hay un punto de inflexión. Yo este año tengo un grupo de segundo de la ESO que los llevé el año pasado en primero de la ESO. Y es como, o sea, me da la sensación que en el verano los han cambiado. Y hablo con algunos padres y madres y, claro, están impresionados porque dicen, se ha vuelto de repente adolescente. O sea, está ya adolescente perdido. En primero eran niños y ahora de golpe ya son adolescentes. Y yo les digo, todo pasa. Porque luego son como un par de años. Esos años de segundo, tercero, 13, 15 años, son como los más intensos. Sí. Hay que pasarlo. Y hay que pasarlo así, conectando con ellos, escuchándoles, poniendo límites, intentando entender, oye, que todos hemos sido adolescentes, porque luego ya volverán. Es como esa época de poda neuronal que luego, pues si realmente tienen ese sentimiento de apego en casa, notan que es un sitio seguro, pasa igual con los profes, ¿no? Tenemos que tener cierto apego, aunque yo siempre digo que el profe no es un amigo, que una cosa es tener apego con los estudiantes y escucharles y un poco prestar atención a sus problemas, pero no somos amigos, no nos van a hablar de amoríos y nosotros meternos ahí al trapo. Hay que guardar un poco la distancia, ¿no? Este equilibrio también es un poco complejo. Pero bueno, luego todo pasa, la adolescencia también pasa y vamos a ver si son esas personas con esa semilla que sembramos, ¿no? Al principio. Sí. Pero claro, como padre-madre es muy duro. Y esa etapa que acabas de comentar es, yo lo llamo la primavera. Todo florece. Todo florece. Y más con el buen tiempo. Ya exacto, es como... todo salvaje, sí, ¿sabes? sí, sí. Dices, ostras. Sí. Y
es lo que dices, es parte del proceso y hay que pasarlo. Hay que también entender esa parte del proceso. Hay que ponerse en el lado de que yo creo que hay profes y padres que no se ponen en lo que puede estar pasando el estudiante, que es una etapa donde se está forjando esa personalidad y esa seguridad en sí mismo, ¿no? Esa autoestima en un momento muy Delicado. delicado, sí. No iba a decir frágil, pero no, es delicado. Donde todo se interpreta, todo se Sí, puede usar, sí. ¿no? Y además a ellos les importa mucho lo que piensen los demás de ellos. Los iguales. Sus iguales, efectivamente, ¿no? Los profes les da Sí, un poco igual, ¿no? Sí. y los padres Eso es. también. Bueno, los padres yo creo que casi aún peor, ¿no? Pero les importa mucho esa imagen que dan a los demás. Que claro, eso con las redes sociales, ¡bum!, se ha como magnificado un montón. Entonces, claro, eso es un problema. Porque ahí tienen la autoestima, la tienen baja, porque es una edad en la que su autoestima está muy baja, están forjando lo que luego van a ser. Y si además te importa tanto lo que piensan los demás, pues te puedes hundir, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y cómo se puede trabajar esa autoestima de los chavales? Pues desde actividades en tutoría hasta en cualquier asignatura. Yo, como digo, la mía es muy fácil porque el inglés todo lo puedes meter ahí, ¿no? Entonces hay muchísimas actividades. Yo, todo lo que tiene que ver con el coaching educativo, me encanta. O sea, chicos, en vez de pensar lo que hacéis mal, pues hoy acabamos la clase con ¿qué es lo que más os gusta de vosotros? A mí me gustan mucho las mini pizarritas estas, entonces la levantan, lo veo así como a simple vista. Entonces, chicos, venga, hoy, ¿qué es lo que más os gusta de vosotros? Plan, a veces les cuesta, ¿no? Pero cualquier actividad de estas, pequeñas cositas, que vas como dejando esas semillitas La gota, ¿no? que oye, eso es, ya florecerán, ¿no? Poco a poco. Pero yo creo que esto hay que tenerlo como muy en la mente todo el rato. Yo no voy a enseñar solo inglés, que también, y que también aprenden inglés, por supuesto, sino que voy a intentar educar. Es que qué bonita palabra, ¿no? O sea, vamos a intentar educar para el futuro. Si quiero que tengan autoestima, pues voy a meter pequeñas cositas. Y esto es que además hoy en día tú vas a internet, actividades para mejorar la autoestima, te salen un montón. Pues estas pequeñas cosas, ser consciente de esas cosas, hace que tus clases pues fluyan mucho mejor. Me gusta lo de educar para el futuro. Veo, y estuve hace no mucho en un foro educativo en Londres, y se hablaba, había escuelas, había universidades, se hablaba de la desconexión de las universidades con el mundo laboral, de la desconexión entre la escuela y la universidad. En tu opinión, ¿qué crees que le hace falta desarrollarse a los chavales para, para lograr llegar lejos, éxito, defínelo como quieras, para que estén contentos, para que estén tranquilos, para que estén integrados y que puedan aportar valor a la sociedad? Pues de nuevo, lo que hablábamos antes de las soft skills. Yo creo que eso es fundamental. Al final, el conocimiento puro y duro se puede encontrar en Internet. Esto es así. Es verdad que hay que enseñarlo en las escuelas, que yo tampoco desecho todo el tema de memorización. Es que hay cosas que hay que memorizarlas, que es que eso también es una habilidad que te va a servir para el futuro. Pero yo creo que para que esos alumnos, esos adolescentes tengan éxito en el futuro, necesitan soft skills. ¿Cuáles dirías que son Pues a mí me gusta mucho, hay un concepto que son las 7 Cs del liderazgo, ¿no? que es un concepto que me gusta mucho, que dice que esas 7 Cs son, la primera, la comunicación, fundamental. Como no sepas comunicarte, hablar en público, hasta luego, Esto es cocodrilo. algo que yo le digo a los chavales cuando, oye, hay tres cosas que les digo. Para irte a vivir tu experiencia en el extranjero necesitas estas tres cosas. Pero te sirven para la vida. Y los padres dicen, sí, estoy totalmente... Y una de las fundamentales es la comunicación. Para mí es clave. O sea, saber comunicarte es que es lo que hacemos todo el rato. Entonces, esa primera C, que además yo siempre la pongo así como la primera, fundamental. La segunda C es la de cooperación, colaboración. Han de saber trabajar en equipo. Es que solos no van a llegar a ninguna parte. Con lo cual, esa es la segunda C que tenemos que enseñarles. Confianza. Lo hemos estado hablando. Confianza en sí mismos, esa autoestima, el tengo confianza en lo que voy a hacer, es la tercera C. La cuarta C, compromiso. Esto falta hoy en día. Muchísimo. O sea, para mí
Pero a todos los niveles A todos sociales. los niveles, efectivamente. Hay que comprometerse con lo que quieres. Es que ahora estamos en la sociedad de todo es muy rápido, todo es muy fácil. Oye, que no. Yo cuando me dicen, es que claro, tienes una de herramientas, qué bien. Claro, 19 cursos escolares, señores. O sea, que es que esto no, yo es lo que te he dicho, la primera vez que entré a una clase fue, ay Dios mío, ahora cómo hago que estén callados, ¿no? Entonces, otra C importante. Otra es la contribución. Vamos a contribuir a que esta sociedad sea mejor. Nos quejamos, hay los políticos, esto hay es la fundamental. sociedad. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Yo como profe, ¿me quejo de las leyes educativas? ¿Y me quejo y me quedo ahí en la queja? Pues si no me van a hacer caso. El que hace las leyes, yo soy una mindungui, ¿no? Para el que hace las leyes. Entonces, pues voy a intentar yo adaptar esa ley a lo que tengo en mi clase. Entonces, esa idea de contribución a la sociedad del futuro, pues me parece muy importante. Y luego, las dos últimas C son la creatividad, que también me parece importantísima, porque es verdad que la creatividad no es solo hacer dibujos bien, ¿no? Y creo que cada vez va a tener más peso también por el uso de la tecnología. Eso es lo que aporta, ¿no? El ser humano de diferente. Ser creativo es ver las cosas desde otras perspectivas. Esto también va a ayudar mucho a nuestro alumnado en el futuro. Y la última C, que es la C de celebración, ¿no? Un líder se celebra y celebra con los demás, ¿no? Entonces, esas 7 Cs del liderazgo, que son 7 soft skills, al final es un poquito eso, creo que deberían ser como nuestra guía. A mí me encantan desde que lo escuché, es de Audra Noyi, que es una de las directoras de PepsiCo, y desde que las leí las tengo ahí como muy presentes, porque creo que es que engloban todo lo que los adolescentes tienen que trabajar para tener éxito en el futuro y lo que desde las aulas deberíamos trabajar, ¿no? Aparte de la otra C, que estaría aparte, que sería el contenido, ¿no? Que ahí está también, que también es importante. 100%. Me has dejado... Me ha encantado. Me han encantado las 7 Cs que has dicho. Las 3 cosas que yo le digo a los chavales es, bueno, la comunicación. ¿Sí? La mente abierta. Qué importante. Y la proactividad. Que es curioso que yo le pregunto a los chavales, ¿qué es la proactividad para ti? Y dicen, pues no sé lo que es. La proactividad es hacer ejercicio. Proactividad. Digo, iniciativa. ¿Tienes iniciativa? Ah, ¿qué es para ti la iniciativa, no? Es como el accionador. Sí. Pero le hablo de la proactividad no desde el punto de vista de las cosas que te gustan, ¿no? Oye, me gusta el fútbol, voy a ser proactivo y voy a ir a jugar al fútbol. No, es las cosas que no, que es un poco el compromiso, ¿no? Sí. Va unido. Y digo, y con estas 3 cosas te vas a comer el mundo. Y de hecho, les digo muchas veces a los chavales, cógete cuando llegues a casa 3 papeles, 3 folios. Y en uno te pones mente abierta, en otro comunicación, en otro proactividad. Y te los pones en la habitación. Y todas las mañanas cuando te levantes los vas a leer y los vas a ver, o en el baño, y trabájalos, y trabájalos. ¿Eso hacéis coaching realmente? Bueno, con los adolescentes. Y además esas 3 cosas, también cuando vuelvan del viaje, o sea, vosotros ayudáis a que vayan al extranjero, cuando vuelven, solamente por haber vivido la experiencia, las 3 mejoran. Yo, según las decías, la comunicación, desde luego, la proactividad también, porque allí estás solo, te tienes que sacar las castañas del fuego, entonces tienes que ser proactivo, y la mente abierta, que como yo digo, lo que más abre la mente es viajar. Irte fuera de tu casita, de tu zona de confort y salir. Ahí es donde se te abre la mente, totalmente. Obviamente nosotros usamos las experiencias en el extranjero como herramienta para el desarrollo personal, ¿no? Al final lo que hacemos en The Lemon Tree Education es desarrollo personal. Usando esta herramienta, ¿no? Usando la excusa de voy a aprender un idioma, voy a vivir tal. Vas a hacer que esa persona se haga mejor. Pero sí que es verdad que muchas veces luego cuando vuelven al mes han vuelto a sus costumbres. Lo hablaba con un padre. Dice, joder, la mandas a miles de kilómetros de aquí, confías en tu hija para que vivas su experiencia y tal, y luego vuelve y le dices, no, a las 9 en casa. Oye, no pasa nada si llega a las 9:30, si llega a las 10, porque ya has generado esa experiencia de desarrollo donde va a ser consciente de lo que tiene y lo que no tiene que hacer, donde va a ser responsable
vamos a darle responsabilidades, ¿no? Se habla de derechos y obligaciones y en las aulas estáis todo el día, derechos y obligaciones. Pero si no les pedimos obligaciones, porque no les dejamos ser responsables, lo Sí. que hablábamos, ¿no? Hoy en día hay 20 personas para tomar una decisión y nadie toma la decisión Sí. y hay que convocar a un comité de no sé qué para tomar la decisión. Entonces, ese compromiso, responsabilidad, se está diluyendo y creo que es muy importante. Y efectivamente, con estas experiencias de salir fuera de casa, y no te digo que te tengas que ir a un Sí, país, no hace falta, lo que eso hiciste es. tú, oye, cuando te he preguntado cómo ibas a ser profe y estudiaste filología inglesa porque no querías salir de Zaragoza, dices, ostras, ¿y Sí, si sí. hubiese salido, no? Pero luego dijiste, voy a dar el paso y saliste y te fuiste a Castilla-La Mancha. Obviamente ya habías a lo mejor evolucionado tu pensamiento, ¿no? Y dices, vale, tengo que hacer esto y fijaste una estrategia para Llegar llegar a allí. tu objetivo. Vivías en Guadalajara, que es un sitio estupendo y creo que te tocó un buen destino. La gente es muy cariñosa ahí. Pero te tenías que enfrentar a Estar fuera de casa. estar fuera de casa, tu casa, no sé si compartías piso o no, No, pero no. qué import- para Todo. mí Sí, es que sí. importante es compartir piso. Sí. Antes compartías habitación con tus hermanos y había gente que compartía habitación con 4. Sí. Hoy en día todos tienen su propia Mm. habitación, hay mucha gente que tiene su propio baño. No, este es el baño de mis hijos y este es mi baño. Para que no nos molestemos. Puertas cerradas. Puertas cerradas. Claro, y el cómo luego vas a tener una mente abierta para aceptar todo lo que viene de fuera, ¿no? Complicado. Cómo vas a tolerar, cómo vas a construir y el salir de casa. Y hay una cosa que pasa en las grandes ciudades, ¿no? Madrid, la gente de Madrid no piensa en estudiar fuera. Dice, sí, tengo aquí Todo. todas las universidades que quiera y todas las carreras que quiera. Oye, ¿y por qué no te vas a estudiar a otro sitio? ¿No? Entonces yo creo que también la gente que viene de fuera de las ciudades a estudiar a Madrid o a Barcelona tiene un punto muchísimo más avanzado y son mucho más interesantes porque saben enfrentarse y resolver Sí. problemas Sí. mejor que alguien que sigue viviendo en su casa, ¿no? Sí, yo creo que cada vez más se está extendiendo esta cultura de salir fuera, las familias cada vez están como más concienciadas, a nosotros nos preguntan mucho, como somos los profes de inglés, ¿no? ¿Qué opinas si la llevo este verano al extranjero? ¿Qué opinas de...? Y claro, yo evidentemente siempre les digo, para adelante, o sea, animo totalmente, creo que es la mejor experiencia, ya no solo a nivel de adquisición del idioma, que evidentemente también, sino por todo lo demás. Yo sí que creo que cada vez hay más apertura en ese sentido. Sí. A lo mejor hay mucha apertura, como a lo grande, ¿no? En que mi hijo vaya a estudiar al extranjero, y hay menos apertura, lo que decimos, en casa, ¿no? Esas puertas cerradas, ese me meto en mi cuarto es como mi santuario y no me muevo de allí. Yo creo que, claro, antes las familias eran mucho más grandes. Yo me acuerdo cuando íbamos al pueblo con todos mis primos, todos allí, dormíamos 3 en una cama, allí intimidad poca. Pero claro, ¿qué pasaba allí? Pues que estabas todo el rato socializando, no hacía falta móvil. Claro, en los pueblos no hace falta móvil. Yo ahora vamos al pueblo y a mis hijos no les hace falta móvil ni a los críos que hay por allí. ¿Por qué? Pues porque estás todo el rato socializando y con otra gente, ¿no? Al final, el otro día oía un podcast en el que decían que una de las razones por la que la gente es más feliz al final de su vida es porque ha socializado mucho, ¿no? Porque ha tenido muchos contactos con gente, ¿no? Contactos de calidad. Qué bonito, ¿no? Al final, eso la inteligencia Somos seres artificial sociales. no lo cubre, claro. Efectivamente, somos seres sociales. Me ha gustado lo que dices, que parece como que la gente está más abierta a que sus hijos se vayan a estudiar fuera y demás. Pero yo creo que no es que estén abiertos. Veo muchas veces es que esto es lo que toca. Sí. Y entonces, esto es algo que también tratamos nosotros. Oye, no todo el mundo está preparado para irse fuera. No porque tu vecino, tu primo o tu hermano mayor lo haya hecho, tú estás preparado para ello. Y creo que tenemos que ser conscientes porque nos faltan muchas habilidades personales, muchas soft skills, muchas habilidades blandas para enfrentarnos a las cosas. Sí. Cuando me preguntan ¿cuándo es el mejor momento para irse fuera? Yo siempre digo, cuanto antes mejor, porque te va a ayudar a amueblar la cabeza para las siguientes etapas, pero
siempre y cuando estemos preparados para la experiencia que vamos a vivir. Para que no sea un fracaso, claro. Y hay gente que no está preparada para salir de su casa o de su pueblo ni con 50 años. Tú, al principio, no estabas preparada. Eso es. Y luego sí lo Efectivamente, estuviste. Entonces, oye, hay que entender ese proceso. Luego ya no paré, claro, de viajar. Luego me fui a Londres, estuve formándome, claro. En el momento en el que, pero es verdad que sí, yo en ese momento, ahora lo pienso. Yo ahora lo pienso y de hecho la gente que me conoce dice, no puede ser, porque yo soy muy echada para adelante. Pero es que ni me lo planteaba, o sea, yo era como, no, yo me quedo aquí en Zaragoza, o sea, ¿cómo voy a salir de Zaragoza, no? Es verdad que yo soy muy apegada a mi ciudad, ¿eh? Me voy, pero es que Zaragoza siempre... es muy bonito. Es que Zaragoza está muy bien. Entonces, es verdad que estuve en Guadalajara y quería volver, eso, cuando luego me fui a Londres, tal, pero sí que es verdad que me gusta volver, esa sensación de casa, ¿no? De estoy en casa, sí que es verdad que me gusta. Y también creo que eso es positivo, ¿eh? Para los adolescentes, incluso el que vuelvan a casa y se sientan seguros, ¿no? Para mí eso es importante, ¿no? Darles a mis hijos la seguridad de llego a casa y cuento lo que me ha pasado, ¿no? O a veces en clase, ayer, por ejemplo, una alumna estaba llorando. Pues, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Ya sabéis, los adolescentes, ¿no? Pues no oye, me pues pasa estás nada. llorando. Bueno, pues cuando tú quieras me lo cuentas, tal, le tocas en el hombro, el contacto, tal. Y realmente que vean que te preocupas, ¿no? Entonces, pues bueno, luego ya me contó, nada, un problema, que había suspendido un examen. Pero es que luego la vi después y le volví a preguntar, ¿ya estás mejor? Sí, ya estoy mejor, es que y ya te cuentan más, porque ya se les ha pasado el momento del subido. Entonces, esa sensación de que tengan a alguien que es casa también es importante, porque cuando un adolescente tiene un problema, ¿no? Lo peor es que se enquiste y que no pueda comunicarlo, que no pueda contárselo a un adulto que sea soporte y que le ayude, ¿no? Entonces, yo creo que fomentar eso también es muy importante, tanto como padres como profes, ¿no? Fomentar esa confianza. 100%. Porque eso genera paz, eso nos genera paz a las personas y con paz generamos mayor confianza en nosotros mismos, ¿no? Qué importante es desahogarse, ¿no? Sí. Soltarlo. Sí. Hay gente Sí. que va tragando. Y los profes también. Sí, efectivamente. Ojo, porque eso que hablábamos del burnout, de estar quemados, es que hay muchos profes que se lo quedan, o como mucho en la sala de profes, qué mal día hoy. Pero, ¿por qué no hablamos? Oye, ¿qué te pasa? Pues que no me hago con esta clase. ¿Quieres que entre a tu clase? ¿Quieres que a lo mejor se me ocurre algo que te pueda echar una mano? ¿O quieres que te cuente alguna actividad? Eso debería existir muchísimo más. El networking entre profes, yo por eso digo que el canal que ha formado como esa tribu que digo yo de docentes, eso es lo que me encanta. El que hablemos unos con otros, porque de todo se aprende y lo que decimos, qué importante desahogarte, ¿no? Y comentar, es que lo que te pasa a ti es normal. Hoy a veces dicen, los profes es que a veces pierden la paciencia. Hombre, claro, como todos. Claro, pero hay profes que se sienten culpables y dicen, es que he perdido la paciencia y he echado un grito en clase. Oye, es que yo en mi casa a mis hijos a veces también les echo un grito y en mi clase también. Entonces, perder la paciencia es normal. Entonces, vamos a hablarlo, pues venga, ¿qué podemos hacer? Y esa, fíjate, esa situación puede ser una situación que nos dé la oportunidad de hacer una reflexión con nuestros estudiantes. Es, ¿qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Eso es. ¿Y os pasa a vosotros? ¿Le pegas un grito a tu madre? ¿Le pegas un grito a tu amigo? ¿Te desesperas? ¿Te pegas un grito a ti mismo? Sí. ¿No? Eso pasa. ¿Cómo vamos a gestionar estas cosas? Sí. Entonces, el ser consciente... de que también somos ejemplo en esas situaciones. La profe de mi hija nos contaba en una reunión, mi hija tiene 3 años, va a primero de infantil, y nos contaba que les había estado explicando todo el tema de las emociones, ¿no? Pues la rabia, la tristeza, vale. Y tienen como unos pulsadores que van allí cuando pues me siento triste, voy al pulsador y tienen como unas frases pues para que no estén tristes. Y bueno, pues ella les explicó todo y tal, y resulta que una tarde, cercana cuando les había estado trabajando todo esto, pues ella perdió los nervios y debió echar un grito pues un poco más alto que otro. Y se ve que un niño le dijo, tienes que ir a pulsar al de la rabia. 3 años, 3 años. Fijaos el ejemplo que somos y si lo hacemos bien, pues claro, pues la profe fue, claro, ahí la profe no puede decir, no, yo como vosotros voy al pulsador y calmo mi rabia. O cojo mi tarro de la calma y me calmo. Entonces, qué importante también que vean que oye, que somos humanos y que tenemos emociones. Eso es así. 100%. Sin emoción no hay educación. Sin emoción no hay educación. Sí. 100%. Educar no es aprender los ríos de España. No. Sin emoción no hay educación.
Hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos? Y me parece muy interesante la respuesta que nos vayas a dar después de haber soltado sin educación, sin emoción no hay educación. Pues yo casi me emociono cuando pienso en la educación de los hijos de mis hijos, porque ya la de mis hijos me emociona, pues la de los hijos de mis hijos todavía más. Yo creo que tiene que ir como en 3 pilares fundamentales. Primero, la emoción. O sea, el templar las emociones, enseñarles a gestionar sus emociones, tratarlos como personas, como una persona en su globalidad, con todo lo que implica. Eso, lo primero. Y creo que eso no lo suple ni la tecnología ni la inteligencia artificial, eso lo hace un buen docente. Un docente, como yo digo siempre, excelente. El segundo pilar es el que hemos estado comentando, las soft skills. Espero que la educación de mis hijos y la de los hijos de mis hijos vaya en esa línea, que les enseñen a desenvolverse por el mundo. Ya con esas emociones bien templadas, o sea, lo primero, ser una buena persona, tener esas emociones bien templadas y lo segundo, saber desenvolverme, esas soft skills. Y el tercer pilar es un docente empoderado. Espero que los docentes de los hijos de mis hijos estén empoderadísimos, que se sientan líderes, ¿no? Como hemos dicho antes, que entren en clase pisando fuerte y que digan, soy líder de mi clase, tengo vocación, profesión y voy aquí a darlo todo, ¿no? Entonces así serán, yo digo siempre que los profes han de ser catalizadores, ¿no? Esa sustancia que acelera una reacción sin quemarse en el proceso. Me parece tan bonito ese acelerar el proceso de aprendizaje y de hacerse personas de nuestros alumnos sin quemarnos en el proceso. Entonces, me imagino la educación de mis nietos en esos 3 ámbitos, sí. Qué guay. Me ha encantado la respuesta. Me ha encantado lo de las emociones, las 7 Cs y lo de estar empoderado. Tenemos que hacer algo todos. Lo que hablábamos, todos tenemos capacidad de impactar en la sociedad, tenemos que apoyar a nuestros educadores, tenemos que apoyar a los profes para que tengan esto pueda ser. Sí, para que esto pueda ser. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué bonito rato hablando de educación. ¿Verdad? Y me ha encantado estar aquí. Pues nada, limones, espero que a vosotros también os haya gustado. Estábamos aquí con nuestra limonada, que está riquísima, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.